¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Cara a Cara. Contanos quién sos y qué haces. Bueno, mi nombre es Valeria Raful, ahora soy jubilada actualmente, pero bueno, fui toda la vida profesora de letras, soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata y aquí en Bransen ejercí como profesora de prácticas del lenguaje y literatura y demás. ¿Por qué profesora? Uy, qué buena pregunta. Claro, de letras sí se te nota por el perfil. Sí. Así, viste, como sabes, todas las profesoras ¿Sí? de letras son impecables. ¿Viste? Entonces, ahí está. O sea, Bueno. de letras te queda bien, pero ¿por qué profesora? Es por vocación, desde que tengo uso de razón. Mi mamá es muy buena pregunta porque tiene que ver también con la historia personal, que mi mamá fue profesora de geografía muchos años, de los ejemplos, que iba a dar, por ejemplo, clases en Zorrita, en la época, no sé si te acordás de la... Zorrita, hablamos del trencito. Hablamos Chaca, del chaca, trencito. chaca, chaca. ¡Oh! En plena inundación del noroeste bonaerense, Sí. iba a dar clases en Zorrita. De hecho, creó la primera escuela secundaria en una localidad muy pequeña que se llama Smith, en el partido de Carlos Cázares, donando la casa de mis abuelos. O sea, una persona que, bueno, tiene una placita en mi pueblo. Sí, con el nombre de mi mamá. Súper amada tu mamá. Sí, muy amada. Y todo un ejemplo para vos. Y fue muy difícil también estar a la altura, ¿verdad? O sea, ¿Se hereda la vocación? la vocación se va haciendo, en realidad. Se nace con la vocación, pero después la profesión se va puliendo y se va, puliendo, porque no te voy a negar que los primeros meses como docente era un desastre, realmente era un desastre. Qué bueno que lo reconozco. Reconozco todos mis errores. Tuve muchos más. Veces fuiste el pibe, el que tenía mejor promedio la tenía más clara que vos. Sí. Pero ahí estabas. En general, o sea, no, la facultad lo que no te da es aula, ¿sí? O sea, la facultad te da, no sé, sabíamos mucho de crítica literaria y demás, pero el contacto con el aula, con los otros colegas, desde cosas básicas como llenar un libro de aula, sí. No lo sabíamos hacer. Y yo tenía una observadora que era buenísimo eso, porque era como una tutora en clases los primeros días y los primeros meses, que era una señora, una profesora de antaño, o sea, una histórica de la escuela, y me enseñó muchas cosas que la verdad que agradezco. Y así durante toda la carrera, durante toda mi trayectoria educativa, digamos, como docente, tuve la suerte, y por eso siempre soy una agradecida, a tener colegas súper colaboradores y muy receptivos y muy que me ayudaron todo el tiempo. Yo no podría haber ejercido mi profesión sin, por ejemplo, las bibliotecarias. Para mí fueron fundamentales. Claro, porque mi historia académica. Hoy está todo muy globalizado, pero desde que vos arrancaste hasta ahora, sin un bibliotecario es como... Es fundamental el rol. La investigación estaba como degollada, ¿no? Claro, en la escuela. Y aparte, a veces no está tan reconocido, pero la bibliotecaria es lo mismo que las preceptoras. Son herramientas fundamentales para el docente, ¿sí? Para poder dar clases. Es el contacto permanente que te da material, o la preceptora que te organiza un montón de cuestiones. Y bueno, y también tuve la suerte, primero trabajé en La Plata y después en Bransen, de tener directivos muy buenos, inspectores buenos. Y eso es todo una experiencia para mí muy motivadora. ¿Te ha tocado gente chota en el camino? Por supuesto. Sí. Por ¿Y supuesto. cómo lidiabas con eso? Generalmente con ironía, obviamente. No soy política, te lo aclaré, no nos conocemos, debemos aclarar eso. No nos conocíamos, nos conocimos a partir de una colega entrañable y muy querida, que no sé por qué me propuso, Roxana. Un saludo. Bueno, un gran saludo, Roxana, mi colega. Espero estar a la altura de las circunstancias, de tantas expectativas, pero fui profesora de sus hijos, entonces ese es mi mayor logro. Y bueno, he tenido, sí, gente, vamos a decirlo así. Yo trato de... Bueno, ok, lo voy a entrecomillar, porque a ver si me miran mis alumnos. No, para nada. Bueno. La seño no dice eso, solo dice... No, también digo, enseño. Bueno, vamos a hacer el argumento de Fontana Rosa. A ver. El argumento de Fontana Rosa, en pleno Congreso Latinoamericano de Letras, aclaró que hay algunas palabras, especialmente en el castellano rioplatense, que no expresan los sentimientos mejor que estas palabras. Por ejemplo, uno puede decir, ay, tengo una bronca, pero bronca, la R no es tan fuerte, ¿sí? O sea,
estoy repodrida, eso es lo que hay que Claro. decir, ¿sí? O por ejemplo yo te puedo decir, no, la verdad que no voy a hablar de nimiedades, pero nimiedades no es una palabra que represente pelotudeces. Claro. La P de pelotudeces es mejor. La palabra. Entonces, no hay malas palabras, sino malas Aparte intenciones. que es una manera de ningunear lo que estás diciendo también, decirle pelotudez. En realidad, lo que decía Fontana Rosa es que no hay malas palabras, sino malas intenciones. Pero igual esto no es un ejemplo a seguir, no se puede decir en el aula. Pero bueno, Hay ¿te ha tocado algún pelotudo, alguna persona chota en el camino? Pero en todos los y vos ámbitos. con la ironía, ahí. Hay en todos los ámbitos. Sí, ¿no? En todos. Desde ¿Te ha tocado como profesora, por ejemplo, tener algún problema con la mamá o el papá de un alumno? Uno de esos problemas que digas... No, ¿qué? vos sabés Claro, mira, yo soy la antidocente, creo, porque yo no tuve problemas jamás con ningún alumno, con ninguna alumna. Amé y amo a mis alumnos de una manera, o sea, siempre tuve satisfacciones en el aula. Y si ha venido alguna mamá o algún papá o algún familiar, porque ahora, bueno, nos ha tocado una nueva era en las familias que no son tradicionales, ¿sí? Por ahí había un tutor y demás. Sí, ahora cambió mucho, ¿no? Cambió mucho. En realidad yo siempre sostengo, no para defenestrar al rol docente, que en realidad está bastardeado ya por todo el resto. Sí, pero escuchaba cuánto cobran y ya empezando por el sueldo. Exacto. Pero muchas veces yo digo, nunca un docente puede decirle a un padre o una madre, no sé qué hacer con tu pibe o con tu chico. Porque en realidad, si no sabes qué hacer como docente, ponete un kiosco. No sabés lo que acabas de decir. Tenés que saber qué hacer. No sabés lo que acabas de decir. No te podés imaginar lo que acabas de decir. Y te voy a decir. He tenido muchos enemigos en el ámbito de la docencia. Me ha pasado con mi hijo, el mayor, que la maestra me dijo, yo no sé qué hacer con tu hijo. Y yo la miré a los ojos y dije, entonces ponete un kiosco. ¿En serio? Exactamente la misma frase. Seguramente hay otras docentes, esto fue en Bransen, hay otras docentes que estaban ahí, que si ven esto, van a recordar esa situación. Yo igual soy defensora del respeto hacia el docente. Pero esa fue la frase, pero ponete un kiosco. Pues yo no consigo la idea de que un docente no sepa qué estrategia usar cuando tiene un alumno, porque, a ver, hay muchos alumnos, en el aula también hay que tener en cuenta, porque también esto va para los papás, las mamás, las familias, que no tenemos uno, como ustedes en su casa, sino que tenemos 30, 35, con distintas capacidades, con neurodivergencias, con distintos problemas, de conocimiento, etcétera. Entonces, eso que se dice tan trillado y tan el lugar común de hay que tener igualdad o equidad en educación. ¿Qué es la equidad? Es distinto de la igualdad. Es distinto de la igualdad. Mirá, eso yo lo sostenía todo el tiempo. La gente no tiempo. conoce la palabra equidad, pero a la igualdad se le cae de la boca. Bueno, pero no tiene que haber igualdad en el aula, en tiene el que aula haber no, equidad. Porque, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vos no sé cuánto medís, perdón que se indique. 1,71. Bueno, supongamos que tenemos un ejemplo muy claro, como la metáfora del iceberg. Sí. Un muro, ¿sí? Y yo mido 1,60 y vos 1,71. Y a los dos nos dan el mismo banquito, ¿sí? De 20, 30 centímetros. No va a ser igual para vos y para mí. Vos tal vez vas a llegar, ¿me entendés?, a ver por a través del muro y yo no, porque soy más petiza. Entonces, pero no dieron lo mismo. No puede ser lo mismo, el mismo contenido, la misma herramienta, la misma estrategia para los dos chicos, porque tienen distintos niveles, tienen distintas capacidades, porque todos son capaces, pero tienen a veces distintas capacidades. Por ejemplo, yo no tengo la misma capacidad que un deportista, o yo no sé hacer ningún deporte, por ejemplo. No tengo yo tampoco, gracias a Dios. No tengo habilidades manuales. Tengo miedo de lastimarme, quebrarme, doblarme algo. Bueno, son cosas peligrosas. Y hay alumnos, por ejemplo, que si bien no son tan buenos en comunicación o en la oralidad, son excelentes escritores, por ejemplo. Y viceversa, ¿sí? Hay alumnos. Entonces vos tenés que ir viendo. Yo estoy acostumbrada, cuando iba al aula, a hacer un paneo. Yo en 2 semanas yo ya tenía mi diagnóstico. ¿Ya sabías? Sí, todo. ¿El diagnóstico para cada uno? Sí. Qué loco esto que decías recién de algunos tienen, qué sé yo, que son mejores para escribir, otros que son mejores para esto, para el otro, para aquello. Y yo que fui a la secundaria, no demasiado, pero fui, y nunca escuché ni nunca noté a una docente que se fijara en esto, es decir, tiene la capacidad para esto, tiene la capacidad, porque uno, o por lo menos yo lo sentí como alumno, que uno va y es lo mismo para todos. Exactamente lo mismo para todos. En mi aula no pasaba eso. Inclusive un poco menos. Si depende de cómo te acomodabas, te tocaba menos, inclusive. Y esto de que vos digas,
buscar en dónde está cómo explotar el alumno, dónde está te voy a su dar un virtud. ejemplo. Por ejemplo, una vez me pasó que un chico tenía una trayectoria educativa bastante cuestionada, había repetido muchas veces, etcétera. Y charlando con él, porque a veces te tenés que sentar a ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y todo. No quiero decir con esto que el docente tenga que ser payaso para divertirlos, ni nada por el estilo. Simplemente comprometerse en la tarea, indagar. Era capitán de un equipo de rugby, de acá de Bransen, o sea, tenía capacidad de liderazgo, excelente deportista, era músico. Entonces, ¿qué hice? En vez de darle los textos que le daba, que yo proponía, porque a mí se me había ocurrido, empecé a darle textos de rugby, de música, etcétera, y el chico, bueno, obviamente progresó y terminó la secundaria y demás, es amigo de mis hijos incluso y demás. Yo soy una defensora por otro lado, de la educación pública. Es brutal esto que decís. O sea, indagaste en el chico, bueno, ¿qué te gusta? Resulta que como dijiste, descubriste que era un líder natural, con una gran destreza y todo lo que necesitaba. Le da el mismo contenido. Un tema que, claro, pero un tema que le importe, un texto que le importe. Estábamos dando, por ejemplo, argumentación, ¿sí? Entonces yo, la estructura argumentativa se la seguía dando, le seguía exigiendo, porque soy muy exigente. Sos muy exigente, ¿no? Muy. Tenés cara de que sos copada, de que sos piola, pero que no regalás un punto. En realidad, a ver, eso también es otro tema, porque, a ver, yo lo que hacía, volvamos al rol docente, porque estamos muy acostumbrados a escuchar que el fracaso de la educación tiene que ver con los chicos, o ahora con esta nueva de que le prohibieron los celulares, etcétera. Los chicos son esponjas, los chicos son una maravilla, tienen la capacidad de aprender y quieren aprender, pero el respeto y la autoridad, la exigencia, etcétera, se gana. Pasamos del autoritarismo exacerbado de otras épocas, mal. Tabla, sí, o de la misma política, los mismos gobiernos autoritarios que tuvimos, hizo que se perdiera la palabra autoridad. Y la palabra autoridad no es una mala palabra. No. Es necesario. Yo les enseñaba a mis alumnos, hay autoridades institucionales, por ejemplo la policía. Es una situación de comunicación cuando vos te para un policía, entonces ¿cómo les enseñaba? ¿Cómo tenés que responder? Sí, oficial, no oficial. Es una autoridad, te guste o no te guste, y lo tenés que respetar, lo mismo que un bombero, lo mismo que un directivo, que un médico o que un barrendero, ¿sí? Todas las profesiones son importantes, todos los oficios son importantes y todos merecen el mismo nivel de educación y de respeto. Pero el respeto se gana. El respeto se gana con el ejemplo, se muestra con el ejemplo. Yo, por ejemplo, llegaba primero que ellos al aula, nunca dejé de organizar una clase, ¿sí? O sea, siempre llevaba mi clase organizada. Los chicos ven eso, a los chicos les encanta. O sea, todo el mundo piensa, no, que quieren participar en algo, no quieren hora libre. Se sienten parte de algo. Quieren eso, organización. Sí, se sienten parte de algo. Una vez le hice, la prueba era, la evaluación consistía en hacer tu propia prueba. No me quemé, fue un desastre. No, es que, ay no, profe, me decían, no puedo. Prueba. No puedo. Esta me la sé. No, pero además ellos me tenían que evaluar a mí. Sí, o sea, a la pasada. Claro, o sea, me la tenían que dar y yo tenía que responder. Eso fue en pandemia. Me han puesto un 7, un 8, un 9... Y me tenían que justificar por qué me evaluaban. ¿Vos sabés lo que aprendieron esos chicos? Los padres me agradecieron un montón. Sí, mientras que... Y demás. Pero bueno, con respecto a antes de empezar, que hablábamos por qué dejé de ser docente, si amo la docencia, tuve varios problemas de salud, enfermedades autoinmunes y demás, que soy muy reservada, pero a mí lo que me agotó fue el sistema. Yo, si vos me decís, vas y das clases solamente... Aula, chicos, clases, hasta los 100 años. Sí. Hasta los 100. Pero cuando caes con la burocracia de la parte de arriba y la de abajo... No. La burocracia de papeles que nadie lee, de maltrato hacia el docente en cuanto en todos los sentidos, desde las altas esferas hasta en el sentido de fenestrarnos, de decir que tenemos no sé cuánto, esa trillada frase de que tenemos, no sé, 3 meses de vacaciones, es totalmente mentira. Están hasta el 31 de diciembre en la escuela y empiezan, depende de la antigüedad, el 2, 3 de febrero ya a planificar, etc. Aparte,
ahora, por ejemplo, con el nuevo régimen académico, con el cual no estoy totalmente de acuerdo, es la sobreexigencia que tiene hoy en día el docente, no lo vale el sueldo. Te vas a hacer un Rappi, ¿cómo se llama? Los que van con la motito, y ganas más. Sí. Entonces, trabajo en la casa, que te lo puede decir mi familia. Yo nunca fui profesora de mis hijos, pero 3 de la mañana corrigiendo, es una cosa de loco. Claro, porque a vos te dan 38 trabajos prácticos. Y vos por 7 cursos mínimo para subsistir. Pero ponele con 38, vamos a usar el ejemplo solamente de un curso. ¿Cuánto tardás en corregir? Un trabajo práctico que ya tiene, no sé, 10 páginas, son 38, entonces ya tenés 38, empezás a hacer la cuenta, y si no, y te descuidás, y si no tenés 380, tenés 3800 cuando son 10 cursos. Sí. Y reventaste. Porque tenés que leerlo. Eso sumale la preparación de la clase, las famosas... Si yo te digo, por ejemplo, todas estas nomenclaturas, vos vas a pensar que yo te estoy hablando en chino. Las famosas, por ejemplo, RITE, MAD, POF, POFA, INFINE, PAD. Que te recontra. Bien, eso quería. Bueno, todas estas nomenclaturas son SET 4, las que me olvido, tendría que hacer una obra de teatro con respecto a ello. Un unipersonal. No. Todo eso son planillas y formularios tremendos que tenemos que completar los docentes, además de dar clases, además de llenar libros de aulas, además de entregar proyectos, además de entregar planificación, además de entregar diagnósticos. Ni bien empieza el año tenemos que entregar planificación anual, proyectos por área, diagnóstico, criterio de evaluación, contenidos mínimos. Todo esto son hojas y hojas y hojas y hojas. Vos lo tenés que armar en el tiempo que el alumno no está ahí. Sí, en tu casa. Y a su vez, tenés que completar, por ejemplo, con el nuevo régimen académico, por alumno personalizado, una cosa que se llama RITE, y planillas de informes personales de cada alumno, viendo las fortalezas, las debilidades, lo que vos proponés. O sea, es algo... En serio te digo. Decime que lo hace en ChatGPT, porque si no me estás jodiendo. No. Es un montón. Y bueno, es un montón. Cuando yo empecé, yo soy del siglo pasado. Porque no existía el... Yo empecé sin cuando computadora. Vos empezaste, claro, cuando vos empezaste, ¿existía toda esta burocracia? O sencillamente te daban... Ficherito, era un ficherito que era como una caja de zapatos. Sí, le pone onda, va bien. Sí. Igual lo seguía haciendo. Este está medio flojo, sí. Claro. Pero, por ejemplo, yo empecé en mi facultad... Ahora, yo te pregunto algo. ¿Sirve para algo toda esta mierda que me estás describiendo? Entonces, ¿para qué carajo la hacen? Porque... Lo que sirve es el día a día en el aula, lo que sí sirve... Pero eso servía antes también. Por supuesto. Lo que sí sirve es, repito 1000 veces, el respeto hacia los alumnos siempre va a ser recíproco. Sí. Siempre, pero siempre. La educación emocional, el buen trato, el dar el ejemplo. Bueno, se reían en la escuela porque ya se sentían mis taquitos. Yo siempre, soy muy decorosa, yo soy pro decoro, o sea, ir bien formal, pero siempre con sencillez, porque quería demostrarle a mis alumnos que no importara lo que te pusieras. Simple pero delicada. Que no importara lo que te pusiera, importa cómo vos sos. Ellos me decían... Ay, profe, qué lindo, lo que sea. No, vos me ves así porque yo en realidad te trato bien, soy amable, entonces no importa, te puede poner un jogging, pero si vos sos educado y si vos tratás bien a la gente, a todos por igual. Yo, cuando hacíamos el programa de radio que te había comentado en la escuela media, que la verdad que con unos directivos muy proactivos, que nos incentivaban, lo mismo en la escuela técnica, que tuve unos directivos maravillosos, siempre nos incentivaban a hacer cosas, a hacer proyectos y demás. Y con mis alumnos hicimos un programa de radio en el cual entrevistamos desde un doctor en astronomía del CONICET hasta a una bombera, un pastelero, un zapatero, un barrendero, a un jefe de ferrocarril, jubilado, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Yo siempre digo, un gran ejemplo que yo tuve, por ejemplo, además de, mi esposo es un gran ejemplo que tengo, que es médico, también como yo, de familia trabajadora, que gracias a la educación pública pudimos, digamos,
tener la movilidad social, digamos, tan conocida, ascender un título debajo del brazo no te lo quita nadie, pero tanto las profesiones tradicionales como, por ejemplo, una persona muy loable fue un albañil que yo tuve en un momento en casa, con el cual trabajamos a la par, que el señor, un vecino de la ciudad de Bransen, llegaba todos los días a horario, haciendo su trabajo con mucha dedicación, mucho respeto, un señor de casi 60 y pico de años. Por eso llegaba a horario, por eso tenía tanto respeto. Y me decía, y le digo, ¿trabaja solo Hugo? Se llama. Y sí, porque no consigo gente responsable, joven, que sea responsable. Esa palabra para mí es fundamental, la responsabilidad, hagas lo que hagas. Sí, no. Estés atendiendo una panadería, estés al frente de un aula, estés atendiendo a un paciente, estés, no sé, como policía, la responsabilidad en tu trabajo, ser responsable con lo que vos decís, porque todas las acciones tienen consecuencias, es fundamental. ¿Cómo lidiaste? Porque calculo que a lo largo de todos estos años que trabajaste, como sos piola, habrás generado mucha complicidad con tus alumnos. ¿Cómo lidiaste con ese alumno que tenía problemas con las drogas, con esa alumna que quizá tuvo alguna situación de abuso, con ese chico que por ahí le pegaban en la casa? ¿Cómo manejaste esto? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros en las escuelas tenemos ciertos protocolos que debemos seguir. Son protocolos si observás bien, ¿no? Si observás bien y a veces esa complicidad a la que te referís, nunca mejor dicho, porque muchos alumnos y alumnas venían o van hacia el docente, porque por ahí en la casa no pueden decirlo o porque no le creen. Sí, y no cualquier docente. Entonces, frente a esa situación nosotros tenemos un protocolo para seguir, porque es una herramienta incluso legal que después puede llegar a tener la menor o el menor. Claro, porque por ahí ese miedo de decir si lo digo, no puedo volver, porque y nosotros tenemos, siempre tuvimos acompañamiento de lo que se llama EOE, que es el equipo de orientación escolar, que está formado por prestigiosos psicólogos y demás que siempre nos acompañaban y teníamos que narrar todo con exactas palabras o entrecomillados si por ejemplo había alguna mala palabra, sí, alguna frase puntual, algo. Lo que los chicos o las chicas nos decían. Y con respecto a eso que vos me mencionabas, distintas situaciones, yo una vez me pasaba que un chico había bajado mucho el rendimiento académico. Entonces, indagando, el chico tenía problemas no solo económicos, sino que tenía una enfermedad de la mamá, un cáncer terminal, y el chico iba a acompañar a la mamá a la clínica, se quedaba a dormir y demás. Entonces, eso que pude observar, después lo transmití a mis colegas, porque no es que el chico, tenía, listo, le pongo un 6 y chau, pará, está acompañando a un familiar. Entonces, a veces... Aparte que vos notaste que le bajó el rendimiento. Sí, entonces a veces, por eso, a los chicos, yo llegaba al aula, buenos días, bellezas, etcétera, porque para allá situaciones problemáticas y todo eso tienen carga. Todos tenemos carga. Sí. ¿Qué necesidad? Nos miramos la mochila y ya tenemos un montón de mierda. Bueno, ¿qué necesidad? Por eso, crear un ambiente favorable. Una de las cosas que yo siempre sostuve es que se debería afianzar la educación actual en 3 puntos, que es la comprensión lectora y la lectura para aprender a comunicarse, las matemáticas para aprender a resolver problemas, y la tercera, entre otros puntos, ¿no?, la educación emocional. Porque vos, por ejemplo, acá, cuando yo llegué, etcétera, un clima hermoso. Esto lo formaste porque vos tenés, por ejemplo, comunicación, digo que es buena vibra. Buena vibra. Buena vibra, sí. Trabajo en equipo, sí, o sea, no hay jerarquía. No. Bueno, acá todo eso no se aprende. Salvo, por ejemplo, cuando una cosa que implementamos muchos docentes, que es el trabajo en grupo. En el trabajo en grupo, si vos asignas roles, fomentás el liderazgo, un escribiente, un coordinador, fomentás el intercambio de ideas, el trabajo en equipo, que entre ellos mismos se vayan regulando a ver cuánto trabaja uno, cuánto trabaja el otro, con una herramienta tan simple como darle una estructura. En grupo, ¿me entendés? Claro. Si después en la vida te va a tocar trabajar en grupo. Siempre. Bueno. O sea, a ver, vos salís y siempre hay un jefe.
Siempre, siempre hay alguien arriba, siempre hay alguien abajo. Y tener un equipo de trabajo es fundamental incluso en la docencia porque por ejemplo, sin los auxiliares no se puede estar. Te paran un día y la escuela queda de cabeza. Claro. Es imposible. Se la pasan limpiando, se la pasan ordenando, se la pasan dando la merienda a los chicos. Sin los preceptores, tampoco. Y los quieren. Sí, los adoran. Los auxiliares los quieren, los pibes. Sí. Sin los preceptores no podríamos. Un día si llega a faltar la bibliotecaria, se arma un caos, porque es fundamental la figura de la bibliotecaria. Todos son importantes en la escuela, no solo los docentes. Los alumnos, los directivos, los secretarios. Hay algo que dijiste que me gustó mucho, porque yo soy pro educación pública, la razón es porque el mundo es público y no es privado. Ese es todo mi argumento. Dijiste, yo nunca enseñé en una escuela privada, siempre en una escuela pública. ¿Por qué no una escuela privada? No, eso fue una ¿Fue casualidad? No, fue una decisión personal. Bueno, yo nunca, digamos, me explayé sobre mi idea partidaria, porque, bueno, puedo herir susceptibilidades de mis alumnos, puedo generar... mientras estuve en el sistema, ahora no estoy en el sistema. Siempre viva Perón, carajo. pero bueno... en realidad yo tengo una ideología, es decir, un sistema de ideas que tienen que ver con un montón podría decirse con un montón de ramas filosóficas y demás. Pero una vez me pasó, por eso nunca más di en privado, que me presento, ni bien me recibí a una escuela privada y lo primero que hicieron fueron tacharme autores. Lo primero. Este es muy zurdo, este no es burgués. No, para nada. Es pagano. Me tacharon a Roberto Arlt, me tacharon a Dostoyevsky, y me tacharon... No. Me lo tacharon. Qué buenísimo. ¿Te tacharon el libro o el autor? No, un programa que yo había presentado cuando había que presentar programas posibles para ese curso. Claro. Con lecturas posibles de acuerdo a los contenidos que ellos me daban. Claro. Y me tacharon un montón. Claro, era como enseñar mecánica, pero Henry Ford no, lo vamos a obviar. Entonces yo le decía cuál era el criterio y para qué le habré dicho cuál era el criterio. Te fuiste al carajo. Y cuando le cuestioné eso, me empezaron a hacer otras preguntas. Peores. No. Y dije, ¿tenés un póster de Viste de Perón en tu casa? No soy peronista, pero bueno, tampoco no soy de ultraderecha ni lo seré jamás. Y no permitiría jamás que me cercenen así, me hicieron una mutilación de mi programa. Y dije, yo soy hija de la educación pública, jardín público, primaria pública, secundaria pública y universidad pública. Si yo no hubiera tenido acceso a la educación pública, yo no hubiera podido estudiar. Claro. Mis viejos no tenían el dinero como para que yo estudiara en privado en mi momento. Y mis hijos al espejo y decís, mira qué bien que lo hizo conmigo, vamos con vos. Bueno, y la coherencia, cuando yo hablo de coherencia muchas veces, porque mis hijos también son hijos de la educación pública, fueron al jardín público, a la primaria pública, a la secundaria pública, de hecho fueron alumnos de la Escuela Técnica de Bransen, y ahora están a 5 finales de recibirse de médicos en la Universidad de La Plata, es decir, en la Facultad de Medicina. Ambos, gracias a profesores que tuvieron en la escuela técnica, que son excelentes. Yo nunca los tuve, tuvieron otros profesores. Y gracias a la educación pública. Claro tener a tu hijo alumno igual, ¿no? Nunca quise yo. Y no. No, porque necesita... No, además tenían unas profesoras, colegas... aparte que necesita tener un poco de privacidad. Y la escuela es el lugar social en el que no estás con papá, no estás... Yo digo, en la escuela estás solo. No, papá, yo le llevé a mi hijo. Le dije, mira, hijo, empezó tercer grado. Hijito, acá estás solo. Sí, de hecho nunca intervine, traté de no intervenir nunca, salvo una vez, que fue una situación personal, que me habían dicho algo que tenía que ver con mi profesión. O sea, mi reputación siempre tenía que mantenerse como lo es, que es intachable. Yo nunca tuve un problema, jamás, ni nada. Claro, y no lo voy a tener ahora por vos. No, en realidad no fue por ello, sino fue por un comentario de una docente. Claro. Entonces, hablé simplemente, porque hablando se entiende la gente, hablé con la docente y le expliqué, le digo, mira, a mi hijo, ponerle la nota que quiera, yo nunca jamás voy a intervenir. Sí. Vos tenés razón como docente, ¿sí? Pero
conmigo no te metas, le digo, porque eso está mal. No se puede hablar mal ni de la escuela, ni del docente siendo docente de la escuela. Eso es una... No, es una regla, una norma. Ah, es una norma, es una además. Norma. No es que no es una cuestión de lealtad, es que es una norma en el estatuto. Sí. Mirá, a mí la caña no me la bajás y a los compañeros tampoco. Claro, hablarlo en privado, pero no en público. Y bueno, la verdad que Bransen a mí me ha dado, ya te digo, grandes colegas, muy buena gente. Bueno, Roxana es una de ellas, pero tengo millones de ejemplos para decir que toda mi trayectoria hasta que me jubilé fue excelente. Pero lo que más extraño y lo que más valoro y todo yo di muchas clases en el Albert Thomas de La Plata, pero cuando llegué a Bransen encontré como una familia, como otra pertenencia. Se podía estacionar por todos lados. Lo que pasa es que la ciudad es un hogar, sí. ¿Viste? Eso y la verdad que, si bien yo soy de un pueblito que tiene menos de 1000 habitantes, oriunda de Partido de Lincoln, Martínez de O se llama, perdón por el nombre, pero se llama así. La escuela mía se llamaba Juan Subiriazi hasta hace poco, bueno, así que no te preocupes. Mi pueblo se sigue llamando Martínez. ¿De dónde saliste? De Martínez de O. Sí. En la facultad mis profesores se reían porque dicen, no puede tener este nombre. Pero bueno, yo soy muy orgullosa de mi pueblo porque, por ejemplo, hizo cosas... ¿Se sigue llamando Martínez de O? Sí. Y sí, lo que pasa es que ya se llama así. Tiene 1000 habitantes con casco rural incluido. Con todo. Por eso quedó chiquito, para que no lo quieran hacer crecer pero por el yo nombre. lo valoro porque tiene polideportivo, tiene un circuito de motos. ¿Vieron que se quejan a veces de las motos acá en las plazas, etcétera? Allá hay para dar vueltas. Claro, le hicieron a los chicos lo que deberían hacer, un lugar donde dar vueltas, que sea en un lugar alejado del pueblo para evitar los ruidos, y que incluso salieron motociclistas de renombre. Después, para que no anden, entre comillas, vagueando, le hicieron un polideportivo, una pileta, en un pueblo de menos de 600 habitantes. Claro, es un montón. Entonces, acá no hay un polideportivo, no hay una pista acá. Siempre abogué para que haya un polideportivo, porque el deporte lo que te da, respirar deporte te da sentido de grupo, especialmente los deportes colectivos, pero cualquier deporte, ¿no? Pero el deporte colectivo lo que te da es equipo, ¿sí? Que todos tiremos para el mismo lado, te da pertenencia, ¿sí? Entonces, tener una pileta, por ejemplo, una pileta, yo hablo una pileta para los chicos que no tienen la posibilidad de tener pileta en la casa. Fomentarías un lindo parque, que vayan todos a la pileta, toman mate, se refrescan aquellos que no tienen posibilidades de tener vacaciones y demás, se hacen amistades, noviazgos, sí, etcétera. No están pelotudeando y no por ahí, es por lo muy menos caro, o sea, yo lo que digo de los políticos, por eso trato de evitarla, jamás me metería en política partidaria, sí en política, pero no en política partidaria. ¿Te meterías en política? Lo estamos haciendo. ¿Pero incursionarías en la política? ¿Te sumarías a un partido político, a un espacio? Y si puedo llegar a ser útil, tengo que ser muy útil, ¿sí? Que me consideren útil. Pero en realidad, con ideas simples. Simples. Por ejemplo, eso. O sea, no es muy difícil. No. Se te tiene que caer una idea. O sea, claro. Se te tiene que darle, se te cae una idea. Mínimo. Una vez decía, por ejemplo, la ruta, que era un desastre, la ruta... Yo toda mi carrera tuve que ir hasta Gómez, en esa ruta que tenés que ir esquivando las saliencias esas que se hacen en la ruta. Sí, pero se pasa de calor y el asfalto se... Bueno, los superpozos, no hay banquina, o sea, el día de lluvia, mordés un poquito, vas a parar, no sé dónde. Bueno, era tremendo eso. Y yo digo, o sea, vayan... Mira, yo ayer estuve paleando, sí, no tengo vergüenza en decirlo, yo corto el pasto de mi casa, paleo, etcétera. Me bajé un camión de tosca. Me bajé un camión de tosca. Así de sencillo. Agarrás, ponés tosca en los pozos, en esos pozos, buena tosca, con pisón, qué sé yo, y por lo menos hasta que llegue vialidad o a quien le corresponda. Algo, sí. O sea, porque ¿dónde están los fondos que teóricamente vienen a la provincia? Yo di clases toda la vida en la escuela técnica, en las aulas no se podía estar. Le ponían contenedores a los chicos, le ponían unas aulas que era inhumano dar.
decíamos peceras. ¿Diste clases en estos contenedores, en estas cosas que arman ahora? Di clase en cualquier lado. Y decime, Di clase hasta en la cárcel. Yo la veo, en la qué cárcel loco. Yo la veo de afuera y digo, no, eso es una heladera. Digo, no, salgo, me parece que tiene una excavación, ¿viste? Mis pobres alumnos, si bien la cooperadora de la escuela siempre fue muy, la verdad, increíble el trabajo de la cooperadora de la escuela, de ambas escuelas, pero digamos, la parte institucional, los docentes y todos, siempre fueron muy colaborativos, pero hay cosas que no podés resolver, ¿se entiende? Sí, pusieron ventiladores, pero no se podía estar, ni te cuento si sos menopáusica, como en mi caso en el último tiempo, no, era inhumano. Y los chicos que tienen la obligación de tener guardapolvo durante toda la jornada de 10 horas en la escuela técnica, sí, yo fui a 10 horas. Encima es azul el guardapolvo, más calor. Depende, si sos de química es blanco. Eso es. Pero de todas maneras tenías que tenerlo puesto porque es una... Al principio es azul, después se hace blanco. Sí, puede ser, sí. Sí, porque depende de la especialidad. Sí, después se hace blanco. Que está bien que sea con guardapolvo porque son las normas, digamos, para evitar accidentes. Aparte que en todo caso sos un técnico, sos un químico, está bien que exacto. Pero que te den algo, con 40 grados de calor, claro, yo los veía sacame el bonete. Los veía sufrir y digo, bueno, esto en otros lugares no pasa. Entonces, cuando mucha gente habla, bueno, que no sé, que la educación esto, que la educación lo otro, es como en todas las profesiones. Como en todas las profesiones siempre va a haber buenos docentes o buenos policías, buenos profesionales en todos los ámbitos. Profesionales, me refiero a profesiones. Desde un panadero que tiene una profesión loable, que sin el pan no, por lo menos yo no puedo subsistir, sí. Soy fan. Hasta cualquier profesión, si vos lo haces con responsabilidad, en todos lados hay bueno y malo, pero no engloben a todos en el mismo. ¿Cómo lidiaste con el alumno que se te enamoró? No tengo noticias. ¿No te has enterado? Porque a todas se les enamora un alumno. En realidad me mandaban notitas. Ay, contame una, me muero. Cartitas y notitas, pero en realidad no eran de enamoramiento, sino de agradecimiento. Yo tuve unos alumnos, pero no puedo explicarlo, porque he tenido de escritores que yo digo, ay, Dios mío, lo que escribe este chico, lo que lee esta chica, increíbles. He tenido un montón de alumnos y la mayoría tuve buenas experiencias. ¿Cuál es el más vago que recuerdes? Dice que era vago, decía aquí vago. Pero que te caiga bien, pero era vago. En realidad del último tiempo, yo me acuerdo de todos. Sí. ¿Te acordás de todos? De todos. Sí. No puedo evitarlo. Pero me acuerdo, apellido y nombre. Así en ese orden. En ese orden. No me acuerdo del nombre, apellido y nombre. De hecho, he visto últimamente, fui a un mayorista y encontré un alumno que, no sabés, que me sacó canas verdes en un momento. Pero yo era tremendo. Pero a ese chico yo le puse un 9 y te voy a explicar por qué. Mientras todos lo desaprobaron. Era un tipo inteligente. El buen docente se da cuenta cuando hay un chico capaz, inteligente, que quizás no cumpla con todas las tareas, pero es el primero que te entiende, es el primero que te levanta la mano, vos notás que capta todo. Yo le puse un 9 y tuve problemas con muchos colegas, porque ¿por qué le iba a poner un 9? Que era inquieto, etcétera, que para mí tenía TDAH, pero bueno, o sea, es como si fuera una neurodivergencia. Pero de todas maneras, ese chico, bueno, quedó, ¿sí? Después tuve otro chico, también muy capaz, etcétera, también lo aprobé. Y después me lo encontré, fíjate la vuelta de la vida, en el IPS, y que es el sistema de jubilación, de pensión y demás. Me lo encontré en el IPS y me dice, profe, como somos todos docentes jubilados, yo pensé que le decía otra. Y me decía a mí, se dan vuelta a todos. Claro, profe, y dice, ¿se acuerda que yo me llevé la materia y usted me aprobó? El examen fue que usted me enseñó en el examen cosas y qué sé yo. ¿Qué necesita? No, mirá, le digo, necesito tal cosa. Bueno, se lo hago porque yo soy el que me dedico a digitalización de todos los documentos de acá. Soy el que resuelvo los problemas de todas las computadoras de las señoras que están acá. Claro. Un tipo súper lúcido que había sido desaprobado. Y por eso te digo, hay distintas cosas para notar en los chicos. Por ahí estamos defenestrando el uso de los celulares, por ejemplo. ¿Qué te pasa, ahora que entramos en el tema de los celulares, qué tanto cambió la educación de cuando vos empezaste
ahora en cuanto al impacto tecnológico? Me refiero, Muchísimo. el impacto, vamos primero por el impacto tecnológico, después el impacto social, porque no son los mismos pibes, definitivamente. Pero el impacto tecnológico, ¿cómo se siente? El impacto tecnológico lo vivimos nosotros mismos, vos, yo, cualquiera, porque nosotros, al menos yo soy de la era, o sea, soy del siglo pasado, yo nací en el siglo pasado, de hecho, y me recibí en el siglo pasado, y hacíamos las cosas con máquina de escribir. Entonces, así como todo el mundo se tiene que ayornar, los docentes también, y en mi caso, por ejemplo, yo usaba la tecnología en el aula con fines pedagógicos, pero de reales. Desde hacerlos hacer un blog, hacerlos hacer un book trailer, ¿sabes lo que es un book trailer? Sí. Es como si fuera un trailer, pero de libros. Es un trailer de libros. Es buenísimo. Y le proyectaba películas o videos cortos para luego debatir. Entonces, bien usada. Una cosa es la distracción, el celular con redes. Lo usaste más como audiovisual, un soporte audiovisual. Muchas veces, por ejemplo, no teníamos diccionario suficiente en las escuelas. En muchas escuelas no hay diccionario para todos los chicos. Agarramos y lo usábamos como herramienta para, bueno, busquen tal cosa. O escanear un documento. Hay chicos que no tienen plata para fotocopia. Escaneame esto y léelo de acá. Claro. Si se usa bien la tecnología, Sí, es una no herramienta. hay que defenestrarla ni demonizarla, porque acá lo que se pasa es de la total permiso que en pandemia si el chico no tenía celular estaba excluido. Claro. Ahora la prohibición total, la incoherencia. Se van a la mierda. Sí. Porque yo siempre digo que los que hacen, me voy a poner muchos en contra, pero los que hacen los planes educativos, los programas y todo eso, nunca pisaron el aula. Listo, se pudrió todo. Nunca pisaron el aula. Hay un piquete en la puerta. Igual es grabado, así que vengan si quieren. Ya no fuimos. Los que están en el ministerio, los genios, que seguramente son expertos en ciencias de la educación, nunca pisaron el aula. Porque las cosas que quieren hacer no son pragmáticas. Pueden ser muy lindas en teoría. Sí, pero llevada a la práctica, Poco prácticas. Lleva la voz. Nos tenemos que ir ya, Bien. pero la última pregunta, Sí. la última. Y en lo social, ¿cómo es un pibe de hace 20 años atrás, 30 años atrás, a uno de ahora? Depende del contexto, porque, por ejemplo, las familias ahora han cambiado. El pibe medio, digamos. Yo sigo sosteniendo lo mismo que dije Sí. al principio. No me voy a mover No. de esto. Los adolescentes, los chicos, las chicas son esponjas, quieren aprender, son maravillosos, son creativos, son hermosos. Y está en uno, sigo sosteniendo, por ahí me pongo muchos docentes en contra, pero tratar de sacar lo mejor de cada uno. La escuela tiene esa razón de ser, el acompañamiento, justamente el que se hagan grupos de pertenencia. La escuela puede ser un lugar hermoso y para muchos es el único lugar hermoso, porque van a la casa y no tienen una realidad así. Sí. Entonces, tenemos que hacer de la escuela el lugar donde aprendan, el lugar donde se sientan bien. Para eso es necesario la educación emocional, tanto de docente como de alumnos. El espacio donde los chicos quieran ir. Eso es evitar la deserción. Donde los chicos se sientan parte, y para que se sientan parte, tenemos que nosotros adultos, por algo somos adultos, incluirlos en Tienen todo. que sentir que es algo bueno. Es algo bueno, la educación es fundamental para la vida. Y había un ministro de la India, con esto termino porque yo creo que es categórico, un ministro de la India, que no me acuerdo el nombre sinceramente, porque la memoria tiene la facultad de olvidar, especialmente de una menopáusica, no de recordar, que decía, ya somos demasiado pobres como para no invertir en educación. Brillante. Entonces, vos sabés lo que es la India hoy, potencia mundial en tecnología y sí. Bueno, y no lo era. Y no lo era. No lo Entonces, era. la inversión en educación es fundamental, pero la inversión real, Sí. no choreos, no Sí. que se vaya por otro lado, no en planes. Empezamos hablando de una palabra políticamente incorrecta que no correspondería a un docente, pero yo estoy jubilada. No en planes pelotudos, ¿sí? No en estupideces, sino en cosas reales, en buenas aulas para los alumnos, computadoras en la biblioteca para que el chico vaya a investigar o haga un PowerPoint que después el día de mañana en la facultad, lo primero que te piden
es infografía, PowerPoint. Si el chico no le da las herramientas digitales, ¿cómo cree que lo haga? Y si no tiene computadora en la casa, ¿cómo lo hace? Sí. Hay chicos del campo que no tienen ni luz. Sí, es verdad. ¿Está? Entonces, dale las oportunidades, la equidad, y vas a ver cómo el chico, además, después, eso puede promover a que el chico cambie su realidad social, hablando de lo que me preguntaste. Su futuro. Su futuro. No hay futuro posible sin educación. Sí. En todos los ámbitos. No hablo solamente de la educación tradicional y formal. No. Oficios, como habíamos hablado, que no había plomeros y que no había oficios, es necesario en el mundo de hoy, donde teóricamente va a haber robots y todo lo que quieras, pero el oficio vos necesitas un plomero. Sí. ¿Y dónde lo encontrás? Tiene que haber un mecánico. Por ahora no hicieron plomero y no lo van a hacer. Así que bueno, mi opinión es esa y educar es dar amor y obviamente es transformar una realidad, ¿sí? Y yo sigo creyendo en eso a pesar de que me jubilé, a pesar de que estoy en contra del sistema ahora y demás, que me sacó canas verdes, el sistema, pero nunca, jamás, un alumno. Yo amé a mis alumnos y lo voy a seguir adorando a mis alumnos de por vida. De hecho, es lo que más extraño de la educación. Escucharon, ¿no? Los extraño. Sí, los extraño muchísimo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por el espacio. Una genia, muy buena charla y bueno, nada, esto que planteaste también de la educación, de verla desde otro lado también está muy bueno, así que muchas gracias. Y agradezco a Roxana que me propuso, espero, no sé. Invitada anterior, sí, te bueno. dejó el sillón. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, gracias a vos, Agustín, que fue un genio total. Él es el que no se ve, pero está ahí. Sí, gracias Agustín por todo. Un día lo vamos a sentar ahí. Claro que sí. Es fundamental, no, sin él no. Mueve la cabeza, ¿viste? Ahí está la educación, sí, cámara. Gracias. Bueno, gracias, un gustazo. A vos. Gracias.